Nadie en Caldwell Flats hablaba de Garrett Masterson de la misma manera en que hablaban de otros hombres. No decían que era malo, exactamente. No lo llamaban cruel. Lo que decían en voz baja, entre postes de cercas y mostradores de tiendas, era que algo se había apagado dentro de él hacía mucho tiempo. Y ese silencio, coincidían todos, era más perturbador que cualquier cantidad de ruido. Era dueño de la operación ganadera más grande en un radio de 40 millas. Pagaba salarios justos y cumplía su palabra en cada trato, pero comía solo, cabalgaba solo, y en 7 años no se le había visto ni una sola vez sentado dentro de la iglesia de Caldwell un domingo por la mañana. Eso, más que cualquier otra cosa, era lo que el pueblo le reprochaba. Pero había algo más. Algo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, algo que flotaba entre las conversaciones como humo que no se disipa. Los hombres más viejos del pueblo, los que llevaban décadas ahí, a veces se quedaban mirando hacia el rancho de Masterson con una expresión extraña, como si supieran algo que los demás no sabían. Como si el silencio de Garrett no fuera simplemente el silencio de un hombre solitario, sino el silencio de alguien que carga con un secreto enterrado muy profundo. Nadie hablaba de eso, pero todos lo sentían. Entonces, cuando llegó la carta a la oficina de correos, una carta dirigida a Garrett Masterson de una mujer llamada Eliza Kalewa del condado de Harlan, Kentucky, el cartero leyó la dirección del remitente 2 veces antes de colocarla en el buzón. Y cuando llegó una segunda carta 3 semanas después, y luego una tercera, los susurros comenzaron antes de que Garrett hubiera abierto siquiera la primera. Eliza no había escrito esas cartas a la ligera. Se había sentado en la angosta mesa de cocina de su tía durante 2 noches enteras antes de escribir la primera palabra. La pluma en su mano y la página en blanco frente a ella se sentían como el borde de algo de lo que no podía regresar. Tenía 24 años. Tenía $17 a su nombre, un pequeño baúl de pertenencias, y una situación en casa que se había vuelto silenciosamente imposible. El esposo de su tía se lo había dejado claro, no con palabras, sino con la manera en que una habitación cambiaba cuando él entraba, y con la forma en que Eliza había comenzado a dormir con una silla encajada bajo la puerta de su cuarto. Por eso había encontrado el nombre de Garrett Masterson en un aviso del registro de tierras reimpreso en un periódico regional. Un ranchero que buscaba una mujer capaz y de buen carácter con el propósito de matrimonio y manejo del hogar. La redacción era directa, casi fría. Pero Eliza la había leído 4 veces y había decidido que directo y frío no eran las peores cosas que un hombre podía hacer. Escribió con honestidad. No fingió ser algo que no era. Le dijo que no era delicada, que sabía cocinar y manejar cuentas y que el trabajo duro no la asustaba. Le dijo que venía de medios modestos. Y en la tercera carta, después de que él había respondido 2 veces con esa misma escritura breve y cuidadosa, ella le dijo la verdad simple, que necesitaba irse de donde estaba, y que creía, si él estaba dispuesto, que podrían construir algo decente juntos. Su carta final de respuesta tenía 4 oraciones. Venga el día 15. Estaré esperando la diligencia. Podemos hablar con claridad cuando llegue. Traiga solo lo que necesite. Ella trajo todo lo que poseía, que no era mucho. La diligencia llegó rodando a Caldwell Flats un jueves por la tarde con el tipo de nube de polvo que hacía que la gente saliera a sus porches simplemente a mirar. Eliza presionó su rostro contra la pequeña ventana y vio el pueblo por primera vez. Una calle principal, una hilera de edificios de madera, un bebedero para caballos, 2 perros durmiendo a la sombra de un poste de amarre. Y entonces lo vio a él. Estaba de pie, apartado de la pequeña multitud que se había reunido, de la manera en que se para un hombre que está acostumbrado a ser observado y hace mucho dejó de preocuparse por eso. Alto, con un sombrero oscuro bien calado y los brazos sueltos a los costados. No fruncía el ceño y tampoco sonreía. Simplemente miraba llegar la diligencia con la misma expresión que usa un hombre cuando espera un parte meteorológico. Eliza se acomodó el cuello, tomó su bolso de viaje y bajó al calor de la tarde. Él caminó hacia ella sin esperar a ser invitado. Eso fue lo primero que ella notó. No esperó. Cubrió la distancia entre ellos con zancadas tranquilas y se detuvo a 2 pies de distancia, lo suficientemente cerca como para hablar en voz baja. Señorita Kalewa, dijo él. Señor Masterson, respondió ella.
Él la miró por un momento, no con crueldad, sino directamente, de la manera en que mira a una persona cuando está tomando una decisión sobre algo y tiene la intención de hacerlo con honestidad. Luego tomó su baúl sin preguntar y lo cargó hacia una carreta al borde de la calle. Ella lo siguió, y ya podía escuchar cómo comenzaban los murmullos detrás de ella. Cabalgaron hacia el rancho en su mayor parte en silencio. Garrett mantenía los ojos en el camino. Elisa mantenía los suyos en la tierra, la vasta extensión de ella, el pasto pálido doblándose en el viento de la tarde, la línea distante de colinas asentadas bajo el cielo. No se parecía en nada a Kentucky. Se sentía enorme de una manera que era casi aterradora y casi liberadora al mismo tiempo. La casa es sencilla, dijo él después de un largo rato. Está bien, dijo ella. Otro silencio. Luego, él habló de nuevo. Quiero ser directo con usted antes de avanzar más con este arreglo. Lo preferiría, dijo ella. Él la miró de reojo, apenas brevemente, como si la respuesta lo hubiera sorprendido un poco. Hay gente en el pueblo que no recibirá bien esto. Un hombre en mi posición trayendo a una novia por correo, tendrán opiniones. La gente generalmente las tiene, dijo Elisa. Algo se movió en su mandíbula. Casi una sonrisa. Casi. Usted no es lo que esperaba, dijo él. ¿Qué esperaba? Lo pensó por un momento, genuinamente. A alguien más nerviosa, dijo finalmente. Elisa miró de nuevo la tierra ancha y plana. Oh, estoy nerviosa, dijo en voz baja. Solo que no se lo voy a mostrar el primer día. Esta vez, casi sonrió de verdad. Duró aproximadamente medio segundo antes de que su cara volviera a su quietud habitual, pero ella lo captó. Y por razones que no podía explicar del todo, eso estabilizó algo dentro de ella que había estado inestable por mucho tiempo. La casa era sencilla, como él había advertido, pero era sólida y limpia y más grande de lo que ella había esperado. Había un porche cubierto que miraba hacia el oeste en dirección a las colinas, y en la luz de la tarde, todo el frente de la casa brillaba con un ámbar intenso que hizo que Elisa se detuviera en los escalones y simplemente mirara por un momento. Garrett ya había llevado su baúl adentro. Regresó a la puerta y la encontró parada ahí, y no la apresuró ni le preguntó qué estaba haciendo. Simplemente esperó. Es un buen porche, dijo ella. Siempre lo he pensado, dijo él. Ella entró. Durante los 3 días siguientes, se movieron el uno alrededor del otro con cuidado, de la manera en que lo hacen dos personas que son demasiado honestas para fingir una comodidad que aún no sienten, y demasiado respetuosas para fabricar una fricción que realmente no tienen. Él le mostró la casa, los almacenes de cocina, los registros del rancho. Ella hizo preguntas claras y recordó las respuestas. Él lo notó, y entonces, en la 4ª mañana, tomando café, le dijo que debían ir al pueblo a hablar con el predicador, que si ella todavía estaba dispuesta, podrían casarse para fin de semana. Elisa envolvió ambas manos alrededor de su taza. ¿Usted todavía está dispuesto?, preguntó ella. Yo pregunté primero, dijo él. Sí, dijo ella. Todavía estoy dispuesta. Él asintió una vez, de la manera en que asiente un hombre cuando algo ha sido decidido y tiene la intención de honrarlo. Para fin de semana, entonces. Pero lo que ninguno de los dos sabía, lo que no podían haber sabido, sentados tranquilamente en esa mesa de cocina con la luz matutina entrando por la ventana, era que el pueblo de Caldwell Flats ya había tomado una decisión sobre los dos. Y había decidido en su contra antes de que siquiera hubieran tenido la oportunidad de comenzar. El nombre del predicador era Hollis Dunbar, y era un hombre que creía, por encima de casi todo, que la opinión de una comunidad estaba tan cerca de la voluntad de Dios como cualquier cosa escrita en las Escrituras. Recibió a Garrett y Elisa un viernes por la mañana en la pequeña sala delantera de la iglesia, con las manos juntas sobre su escritorio y una expresión que se ubicaba en algún lugar entre la preocupación y la desaprobación. Les ofreció asiento. No ofreció café. He escuchado sobre su arreglo, dijo, mirando principalmente a Elisa. Entonces sabe por qué estamos aquí, dijo Garrett. Dunbar desvió la mirada. El matrimonio no es algo en lo que se deba entrar por conveniencia, señor Masterson. La iglesia lo toma con seriedad. No le estamos pidiendo su opinión al respecto,
dijo Garrett. No con rudeza, simplemente con claridad, de la manera en que decía la mayoría de las cosas. Le estamos pidiendo una fecha. Siguió un silencio que tenía peso. Elisa mantuvo las manos juntas en el regazo y los ojos firmes. Ya había tratado con hombres como Dunbar, hombres que vestían sus objeciones personales con el lenguaje del principio. Había aprendido que lo peor que podías hacer era dejarlos ver que flinqueabas. 2 semanas, dijo Dunbar finalmente. Necesitaré 2 semanas. Hay avisos que publicar, formalidades. Garrett lo miró por un largo momento. 1 semana, dijo. Publique lo que necesite publicar. Se fueron sin darle la mano. La charla en el pueblo se movió rápido después de eso. Para el sábado, había llegado a la tienda de alimentos, a la costurera y a los 2 salones de Caldwell Flats. Para el domingo, se había instalado en los espacios entre los bancos de la iglesia como humo que no se disipa. Las mujeres hablaban del asunto en tonos cuidadosos y caritativos que decían todo lo que no decían en voz alta. Los hombres eran menos cuidadosos. Elisa lo escuchó por primera vez el lunes por la mañana. Cuando entró a la tienda de abarrotes de Harding para comprar harina e hilo, las 2 mujeres en el mostrador no la vieron entrar. Estaban suficientemente inmersas en su conversación que la campana sobre la puerta no registró. Nadie sabe ni de dónde viene. Una carta, de todo lo que hay en el mundo. Bueno, ¿y qué dice eso de él? Eso es lo que yo quiero saber. 7 años y ninguna mujer de este pueblo fue suficientemente buena. Y ahora manda a traer una como si fuera un mueble encargado por correo. Elisa puso su canasta sobre el mostrador con un sonido tranquilo y deliberado. Ambas mujeres se dieron vuelta. El color que subió a sus rostros le dijo que sabían que ella había escuchado. Elisa las miró a ambas por un momento, no con enojo, no con dolor, sino con el tipo de compostura firme que de alguna manera es más perturbadora que cualquiera de las 2 cosas. «Buenos días», dijo, y ninguna de las 2 logró una respuesta natural. Compró su harina y su hilo, le dio las gracias al señor Harding y salió de nuevo al sol de la mañana. Llegó hasta la mitad de la cuadra antes de detenerse. Se quedó muy quieta por un momento con la canasta en ambas manos y soltó un aliento lento. No iba a llorar en medio de la calle en Caldwell Flats. Había decidido eso antes de llegar. Pero se permitió, en ese único momento tranquilo, sentir lo sola que estaba. Garrett se enteró del incidente en la tienda de abarrotes esa misma tarde, por uno de sus peones, que había estado en la ferretería de al lado y había escuchado todo a través de la pared. No dijo nada cuando se lo contaron. Terminó lo que estaba haciendo, revisando la tensión de una línea de cerca en el pastizal del este, y luego cabalgó hacia el pueblo. Entró a la tienda de Harding, se paró en el mostrador y miró a las 2 mujeres que seguían ahí hojeando telas como si la mañana hubiera sido perfectamente ordinaria. No alzó la voz. Nunca alzaba la voz. «Quiero que ambas entiendan algo», dijo. «La señorita Calewa vino a este pueblo porque yo se lo pedí. Piensen lo que quieran de mí, pero ella no merece cargar con eso. Si tienen algo que decir sobre mis asuntos, díganmelo a mí». Una de las mujeres abrió la boca. Él levantó una mano, no de manera amenazante, simplemente con la autoridad tranquila de un hombre que había terminado de hablar y lo sabía. Se fue. El pueblo habló sobre eso también, por supuesto, pero habló de ello de manera diferente. Esa tarde, Elisa estaba en el porche cuando escuchó llegar su caballo. Había estado sentada ahí por 1 hora, mirando cómo la luz abandonaba las colinas, dándole vueltas a un pequeño pensamiento que aún no había decidido qué hacer con él. Escuchó cómo él desencillaba y guardaba el caballo en el establo. Escuchó sus botas en los escalones. Él vino y se paró en el barandal del porche y miró las mismas colinas que ella había estado observando. Y por un rato, ninguno de los 2 dijo nada. «No tenía que hacer eso», dijo ella finalmente. «Lo sé», dijo él. «Los hará hablar más». Iban a hablar de todas formas. Guardó silencio por un momento. «No me importa particularmente lo que digan de mí. Nunca me ha importado. Pero me importa lo que digan de usted. Eso es diferente». Elisa lo miró en la luz que se desvanecía. Su cara era difícil de leer, pero su voz había sido clara.
Lo decía en serio. ¿Por qué?, preguntó ella. No desafiándolo, preguntando genuinamente. Él se volvió a mirarla entonces, y por un momento pareció sopesar algo en privado, de la manera en que lo hace un hombre cuando la respuesta honesta le cuesta algo. Porque usted vino aquí de buena fe, dijo. Y tengo la intención de honrar eso. No era una declaración. No era poesía. Pero algo en la simplicidad de ello la alcanzó más que cualquiera de esas dos cosas. Ella se volvió hacia las colinas para que él no viera lo que cruzó por su cara. Gracias, Garrett, dijo en voz baja. Él asintió una vez. Luego entró y la dejó con la tarde. 3 días antes de la boda, algo ocurrió que ninguno de los dos había anticipado. Un hombre llegó a caballo a Caldwell Flats desde la dirección de los condados del este. Bien vestido, sereno, con el tipo de confianza fácil que viene de nunca haber recibido un no en algo importante. Se llamaba Douglas Fenn. Tomó una habitación en la casa de huéspedes, cenó en el comedor del hotel. A la mañana siguiente, caminó hasta el rancho de Garrett y pidió hablar con Eliza Calewa. Garrett fue quien abrió la puerta. Miró al hombre por un largo momento. Ella no está disponible, dijo. Con todo respeto, dijo Fenn. Preferiría escucharlo de ella. Siguió un silencio que tenía filo. Espere aquí, dijo Garrett. Eliza llegó a la puerta y vio a Douglas Fenn, y sintió que algo se le caía en el estómago. Lo había conocido en el condado de Harland. Era el hermano menor del esposo de su tía, parte del mismo hogar del que había huido, conectado a las mismas razones por las que se había ido. Nunca había sido directamente cruel con ella, pero representaba todo lo que había viajado 800 millas para dejar atrás. Eliza, dijo él con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Tu tía está preocupada. Hemos venido a llevarte a casa. No tengo una casa allá, dijo ella. Tienes familia allá. Eso no es lo mismo. Fenn miró más allá de ella hacia Garrett, que estaba parado a unos pocos pies detrás, sin decir nada, observándolo todo. Seguramente no pretendes continuar con esto. No conoces a este hombre. Conozco suficiente, dijo Eliza. Tu tía quisiera hablar contigo personalmente. Tengo una carta. Puede quedarse con la carta, dijo ella. Y entonces hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Dio un paso hacia atrás, acercándose más a Garrett. No dramáticamente, no como una actuación, simplemente porque era donde quería estar. Garrett no dijo nada, pero tampoco se apartó. Fenn miró a los dos alternadamente, y algo en su expresión compuesta parpadeó apenas brevemente antes de que la recuperara. Asintió lentamente. Ya veo, dijo. Le diré a tu tía que estás bien. Por favor, hágalo, dijo Eliza. Se fue. La puerta se cerró. La habitación estaba muy silenciosa. Eliza se quedó de espaldas a Garrett por un momento, con los ojos al frente, las manos quietas a sus costados. Estaba más serena de lo que se sentía. ¿Problemas viejos?, preguntó Garrett tranquilamente detrás de ella. Vida vieja, dijo ella. Está resuelto. Él no insistió, pero cuando ella finalmente se dio vuelta, él la estaba mirando con algo en su expresión que ella no había visto antes. Algo que no era exactamente preocupación, ni exactamente admiración, pero que vivía en algún lugar entre las dos. 3 días más, dijo él. 3 días más, acordó ella. Pero ninguno de los dos se movió por un momento. Y en esa quietud, algo cambió entre ellos, en silencio, sin anuncio, de la manera en que suelen ocurrir las cosas importantes. La mañana anterior a la boda, Eliza despertó antes del amanecer y no pudo volver a dormir. Yacía en el sencillo dormitorio de la casa del rancho de Garrett Masterson y miraba el techo y se preguntaba honestamente qué estaba sintiendo. No miedo. Había esperado miedo y no había llegado. Lo que sentía en cambio era algo más complicado. Una ternura que no había planeado, hacia un hombre que todavía estaba aprendiendo, en un pueblo que ya había decidido que no la quería. Pensó en la manera en que él había hablado en la tienda de abarrotes, en la manera en que se había parado en el barandal del porche en la luz de la tarde, en la manera en que la había mirado cuando Fenn se fue. Pensó, esto puede ser real. Y luego, casi inmediatamente,
¿Y si él no lo siente de la misma manera? Esa era la pregunta que cargó consigo en la mañana. Esa era la cosa que aún no podía responder. Y seguía sin respuesta cuando, poco después del desayuno, uno de los peones de Garrett llegó cabalgando rápido desde el camino del este con noticias que pusieron el rostro de Garrett muy quieto de una manera que Elisa no había visto todavía. Alguien había cortado la línea de cerca en el pastizal sur durante la noche. 30 cabezas de ganado habían desaparecido, y las huellas llevaban directamente hacia el pueblo. La cerca del pastizal sur había sido cortada limpiamente. No rota, no desgastada por el tiempo. Cortada con intención, en la oscuridad, por alguien que sabía exactamente dónde caminar y cuándo. Garrett se paró junto al hueco en el alambre por un largo tiempo sin hablar. 2 de sus peones estaban detrás de él, esperando. La mañana todavía estaba fresca, el rocío aún no se había ido del pasto, y las huellas en la tierra suave eran lo suficientemente claras para seguirlas. Él las siguió. Llevaban al este, como se había reportado. Luego giraban deliberadamente, con cuidado casi calculado, hacia el borde de la propiedad de Dunbar, no sobre ella, solo lo suficientemente cerca como para sugerir algo sin probarlo. Garrett se agachó junto a la última huella clara y se quedó ahí por un momento pensando. Luego se incorporó, le dijo a sus hombres que empezaran a reunir el ganado que pudieran encontrar en los arroyos cercanos, y regresó al rancho solo. Elisa vio su cara cuando entró y supo antes de que hablara que algo había cambiado en la situación. No empeorado, exactamente. Complicado. Sirvió café sin que él lo pidiera, lo puso sobre la mesa y se sentó frente a él. No preguntó qué había pasado. Esperó. Él le explicó con claridad. La cerca, el ganado, las huellas que giraban convenientemente hacia tierra de Dunbar. Alguien quiere que parezca Dunbar, dijo ella. O Dunbar quiere que parezca que alguien quiere que parezca Dunbar, dijo él. Ella lo pensó. De cualquier manera, el momento no es accidental. No, dijo él. No lo es. La boda era a la mañana siguiente. Ella lo observó girar lentamente la taza de café en las manos y reconoció lo que estaba ocurriendo detrás de sus ojos. El viejo instinto de un hombre que había sobrevivido 7 años solo resolviendo sus propios problemas en silencio, retirándose hacia sí mismo, manejando las cosas de la manera en que siempre las manejaba, sin pedir ayuda, sin dejar que nadie se acercara lo suficiente para verse afectado por las consecuencias. Garrett, dijo ella. Él levantó la vista. No te alejes de mí ahora mismo, dijo ella en voz baja, directamente. Sea lo que sea esto, no lo manejes solo y me dejes parada en el borde. Si hacemos esto mañana, lo hacemos todo juntos. Algo cruzó su cara que ella no pudo nombrar del todo. No era resistencia. Se parecía más a la expresión de un hombre al que se le ofrece algo que quería, pero que había pasado tanto tiempo sin esperarlo que recibirlo lo tomó por sorpresa. No estoy acostumbrado a eso, dijo él honestamente. Lo sé, dijo ella. Empieza a acostumbrarte. Para el mediodía, la historia había llegado al pueblo antes que Garrett. Había sido moldeada en el camino, de la manera en que lo son las historias, suavizada en algunos lugares, afilada en otros, hasta que para cuando llegó al salón y a la tienda de alimentos, se había convertido en algo parecido a una acusación. El ganado de Masterson desaparecido el día antes de su boda. Huellas cerca de la tierra de Dunbar. Algunos decían que Dunbar finalmente había tenido suficiente de las maneras frías de Garrett y había decidido mandar un mensaje. Otros decían que Garrett había organizado todo para propósitos que nadie podía articular del todo. Pero todo el mundo parecía dispuesto a creer. Y un número menor, más callado, más mezquino, dijo que la mujer tenía algo que ver con eso, que ella había traído problemas consigo desde donde fuera que viniera, que Caldwell Flats había funcionado perfectamente antes de que ella bajara de esa diligencia. Garrett escuchó esa última versión en la ferretería de boca de un hombre que no sabía que estaba lo suficientemente cerca como para ser oído. Se dio vuelta lentamente. El hombre, un ranchero llamado Coble, fornido, de cara roja y de repente consciente de que había cometido un error, dio un paso hacia atrás. Repita eso, dijo Garrett, muy tranquilamente. Coble no lo repitió. La señorita Calewa, dijo Garrett en esa misma voz tranquila,
dirigiéndose al cuarto en general, vino a este pueblo con más integridad que la mayoría de las personas en él. ¿Escucharé su nombre pronunciado con respeto, o no lo escucharé pronunciado cerca de mí? Eso va para cada hombre aquí. La ferretería estuvo muy silenciosa. Él compró lo que había venido a comprar y se fue. Lo que no sabía era que Elisa había llegado al pueblo detrás de él. No lo había seguido. Había venido por su cuenta, por sus propias razones, con su propia intención. Había pensado en lo que él había dicho en el porche, en lo que había sentido esa mañana tumbada despierta, en Douglas Fenn y la vida vieja y todo lo que había viajado 800 millas para dejar atrás. Y había decidido que no iba a dejar que este pueblo, ni este momento, ni su propia incertidumbre le quitaran algo que todavía no se había permitido del todo querer. Fue a ver al predicador Dunbar y lo encontró en la iglesia arreglando himnarios con el cuidado deliberado de un hombre que evita sus propios pensamientos. Entró, se sentó en el primer banco y esperó hasta que él la reconociera. «Señorita Calewa», dijo él con la misma expresión cuidadosa que había llevado en su primera reunión. «Quiero hablarle con claridad», dijo ella. Él se sentó al otro lado del pasillo lentamente, como si sentarse pudiera comprometerlo a algo. «Sé lo que este pueblo piensa de este arreglo», dijo ella. «Sé lo que piensan de mí. Sé que parte de eso viene a través de usted». Hizo una pausa. «No estoy aquí para discutir ninguna de esas cosas. Estoy aquí para decirle que mañana por la mañana me voy a casar con Garrett Masterson. Y le pido, no como cuestión de aprobación porque no necesito su aprobación, sino como cuestión de decencia, que realice la ceremonia con el mismo respeto que le daría a cualquier dos personas paradas frente a usted». Dunbar la miró por un largo momento. Su expresión cambió lentamente, casi a su pesar, de la manera en que cambia la expresión de un hombre cuando se le confronta con una versión de algo que ha estado deliberadamente evitando mirar. «Lo ama», dijo. Sonó casi sorprendido. Elisa sostuvo la mirada del predicador. «Estoy llegando ahí», dijo honestamente. «Y él merece la oportunidad. Igual que yo». Siguió un largo silencio. «Mañana por la mañana», dijo Dunbar finalmente. «A las 8. Ella se puso de pie. «Gracias». Caminó de regreso hacia la salida y se detuvo un momento en los escalones de la iglesia, con el corazón latiendo más fuerte de lo que hubiera querido admitir. Luego caminó hasta donde había amarrado su caballo y cabalgó de regreso hacia el rancho. Y en algún punto de ese camino, con la vasta tierra a su alrededor y el cielo de la tarde sobre ella, se dio cuenta de que el nerviosismo que había cargado desde Kentucky había cambiado en algo diferente. No certeza, todavía no, pero algo adyacente a ella. Algo que se sentía, por primera vez en mucho tiempo, como el comienzo de tierra firme. Garrett la encontró en el porche esa tarde. Había recuperado 14 de las 30 cabezas de ganado. Había hablado con el sheriff, quien había prometido investigar la línea de cerca y parecía, por una vez, genuinamente dispuesto a hacerlo. Había manejado lo que podía ser manejado y había dejado el resto para la mañana. Subió los escalones del porche y encontró a Elisa sentada con los pies recogidos debajo de ella y una taza de té enfriándose en la mano, observando las colinas de la manera en que siempre las observaba, con una atención quieta, como si estuviera escuchando algo. Se sentó en la otra silla, la que había empezado a pensar, sin querer, como la de ella. «Fui a ver a Dunbar hoy», dijo ella. Él la miró. «Le pedí que realizara la ceremonia con respeto», dijo ella. Acordó. Garrett estuvo en silencio por un momento. «No tenía que hacer eso». «Lo sé», dijo ella. Y casi sonrió. «Quería hacerlo». Él la miró por un largo tiempo en la luz de la tarde. Esta mujer que le había escrito 3 cartas honestas y había bajado de una diligencia a un pueblo extraño y había mantenido su posición ante todo lo que le habían lanzado, sin pedirle una vez que peleara sus batallas, sin disculparse por los problemas que su presencia había causado. «Elisa», dijo. Ella se volvió a mirarlo. «Quiero que sepa algo antes de mañana», dijo. «Esto comenzó como un arreglo. Eso era honesto, y no voy a pretender lo contrario». Hizo una pausa. «Pero ya no es solo eso. No para mí». La tarde estaba muy quieta a su alrededor. «Tampoco es solo eso para mí»,
dijo ella en voz baja. Él extendió la mano y tomó la de ella. Con cuidado, como si fuera algo que valía la pena cuidar. Ella giró su palma hacia arriba y lo dejó, y se sentaron así mientras la última luz abandonaba las colinas y las primeras estrellas aparecieron sobre Caldwell Flats. Se casaron a la mañana siguiente a las 8. El predicador Dunbar realizó la ceremonia con quieta dignidad, su voz firme, su manera serena. Un pequeño número de habitantes del pueblo asistió, menos de lo que merecía una boda de verdad, pero más de lo que cualquiera de los dos había esperado. Cuando Dunbar dijo las palabras y Garrett deslizó la sencilla banda de plata en el dedo de Eliza, ella levantó la vista hacia él y lo encontró ya mirándola a ella, con una expresión que nunca antes había visto en su cara. Abierto, sin guardia, cierto de una manera que su cara rara vez se permitía ser. Ella se aferró a eso. El pueblo no cambió de la noche a la mañana. Los lugares pequeños rara vez lo hacen. Todavía había asentimientos fríos en la calle, todavía conversaciones que se detenían cuando Eliza entraba a un cuarto. Todavía había personas que nunca perdonarían del todo a Garrett Masterson por ser el tipo de hombre que no se explicaba, y nunca aceptarían del todo a Eliza por haber llegado de la manera en que lo hizo. Pero había otras cosas también. La señora Harding trajo un frasco de duraznos conservados al rancho 2 semanas después de la boda y lo dejó en el porche sin nota. Una de las mujeres de la tienda de abarrotes cruzó la calle una mañana y le pidió disculpas a Eliza, breve y tranquilamente, y se alejó antes de que Eliza pudiera responder del todo. El sheriff encontró evidencia de que la línea de cerca había sido cortada por un vagabundo de paso, un hombre sin conexión con Dunbar ni con nadie más. Y la acusación se disolvió de la manera en que eventualmente se disuelven las cosas sin fundamento. Y Garrett, lentamente, sin anuncio, comenzó a cambiar de maneras que solo Eliza podía ver. Empezó a ir a la iglesia los domingos. No todas las semanas, pero algunas semanas. Empezó a tomar su café en el porche en lugar de adentro, solo. Empezó a reírse. No seguido, no fuerte, pero genuinamente, ante las cosas que ella decía que valían la pena reír. Ella empezó a sentir la tierra firme bajo sus pies. 2 años después de que Eliza Calewa bajara de esa diligencia al polvo de Caldwell Flats, estaba sentada en el porche de la casa del rancho en la tarde y miraba a Garrett venir del pastizal sur, el mismo pastizal donde la cerca había sido cortada una vez, en lo que ya parecía una vida diferente. El de sencillo su caballo, lo soltó, y caminó por el patio hacia ella. Se quitó el sombrero cuando llegó a los escalones. Sus ojos fueron hacia ella primero, de la manera en que lo hacían siempre ahora, y luego hacia el pequeño bulto que ella sostenía cuidadosamente con ambos brazos. Se sentó junto a ella. El bebé dormía, de 8 días de edad, con la complexión de Eliza y lo que parecía ser, hasta el momento, la disposición de Garrett. Tranquilo, observador, aparentemente contento con tomarse la medida del mundo antes de decidir qué hacer con él. Garrett miró a los dos por un largo momento. Luego puso el brazo alrededor de los hombros de Eliza, y ella se recostó contra él, y los tres estuvieron sentados juntos mientras el sol se ponía sobre las colinas de Caldwell Flats. El pueblo no les había dado esto. Lo habían construido ellos mismos, de 3 cartas honestas y una sencilla banda de plata y la decisión tomada una y otra vez, de maneras pequeñas y grandes, de elegirse el uno al otro de todas formas. Eso, al final, era todo. Y era suficiente.